Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo entrenamiento diario. Mi nombre es Luis Garre, soy terapeuta y mentor, también escritor de libros. He escrito la trilogía Eres Alfa y Omega. Este es el tomo 1 que ya tienes disponible en mi página web. Y estoy a punto de publicar el 2 y a punto de terminar de escribir ya el 3 y mandarlo rápidamente, pues para que tengáis ese pack completo de los 3 libros, porque ya estoy pensando en la trilogía que le va a continuar a esta misma y que vamos a seguir pues hablando de crear realidad, porque somos creadores de realidad, porque hemos venido a crear nuestra propia realidad, el mundo de la materia, y hay que aprender cuáles son esas leyes, esos principios, ese mapa, ese libro de instrucciones que en realidad existe, que está dentro de lo que es la enseñanza iniciática, espiritual, ancestral, y que hay que, sobre todo, bajarla a la tierra para que se entienda, para que podamos aplicarla con facilidad, y eso es lo que hago tanto en mis terapias como en mis libros, como en las mentorías que trato y que tengo con personas. Estoy ayudando a mucha gente en cuanto a sus bloqueos emocionales, personas que se han quedado, digamos, en ese bloqueo emocional negativo, la ansiedad, la depresión, el estrés por el propio estilo de vida. Pues estoy aplicando las leyes, los principios universales y lo mejor de la enseñanza en cuanto a la mentalidad, al cambio de creencias, a la ruptura de ese sistema de creencias limitante que siempre para nuestro crecimiento. Hay que hablar de espiritualidad, enseño a través del crecimiento espiritual porque considero muy importante esa enseñanza a la hora de tratar con las personas que de alguna manera pues se han quedado bloqueadas o están viviendo una vida donde realmente no son felices, han empezado a reconocerlo, a darse cuenta y han buscado ayuda, en este caso en mí, pues para que les ayude sirviendo de canal, que es lo único que yo hago, servir de canal, aplicar, enseñarles esa propia enseñanza que está con nosotros hace milenios y que todavía aún muchas personas ni siquiera conocen. Por lo tanto, es muy importante. El conocimiento es el bien, la ignorancia es el mal. Hay que aprender, hay que tener inquietud, hay que buscar más allá, hay que irse a los libros, a los mentores, a los maestros espirituales, a la enseñanza iniciática que no está filtrada por el filtro de las religiones, es decir, que desea en el ser humano la autosuficiencia, la independencia. En el ser humano las leyes, los maestros espirituales siempre nos han dicho que no hay que buscar nada afuera, porque nosotros ya somos creadores de realidad. La realidad no la crea nada, ningún paradigma externo, la crea nuestro propio paradigma. Por lo tanto, hay que crearla desde dentro. Dios, el universo, la energía, el creador, nos puso en forma de chispa divina dentro de nosotros la divinidad para que aprendamos a activarla. Y se activa precisamente sintiendo ese Dios interior que ya llevamos cada ser humano, creyendo en nosotros y trabajando en la creencia que nos va a llevar a la realidad que queremos. Para eso hay que vaciarse de todas las creencias, de los paradigmas externos, y hay que llenarse de nuestra propia creencia, la que nosotros creamos como creadores que somos, porque la ley de la vida es la ley de la creencia y creamos la realidad a través de los principios del mentalismo y a través de las leyes universales. Por eso hay que conocerlas y todo ese conocimiento lo enseño en mis libros y, como te digo, también en mis terapias. Hoy vamos a hablar sobre cómo dejar de ser una persona egoísta. Hemos comenzado una serie de vídeos muy importante, vamos a hablar del egoísmo. Todos los seres humanos tenemos parte de egoísmo que hemos venido a sanar a este mundo de la materia. Hemos venido a desprendernos de ese veneno que es el egoísmo, que no nos deja avanzar, que no nos deja elevar nuestra vibración hacia una pureza de amor más alta, hacia una pureza de espíritu más alta, porque somos seres de luz encarnados, somos almas encarnadas en un cuerpo físico y hemos venido, como te digo, a crecer en conciencia y en amor a través de lo que vamos experimentando en el mundo de la materia, de todas las experiencias que tenemos, y así es como crecemos. Pues el egoísmo es algo de lo que tenemos que desprendernos. Vamos a hablar de qué es ser egoísta, qué es ser una persona egoísta. Esto voy a resumirlo rápido porque ya lo he explicado en el vídeo anterior. Si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo que vayas a verlo porque así va a ser más completo todo este entrenamiento. Hoy vamos a hablar sobre todo
pues para aquellas personas que ya son conscientes de que el egoísmo está dirigiendo su vida, lo están reconociendo de forma honesta en ellas y quieren salir del egoísmo, quieren dejar de ser egoístas. Vamos a ayudar a estas personas que, como te digo, todos tenemos partes de egoísmo que tenemos que seguir sanando. ¿Qué es el egoísmo? Pues en resumidas cuentas, el egoísmo es solamente mirar por uno mismo sin que nos importe nadie más. Es pensar en nosotros mismos, en nuestro propio beneficio, dándonos absolutamente igual el resto de personas. Esto es algo muy tóxico, muy perjudicial para la propia persona que está vibrando en egoísmo, pero voy a contarte por qué, voy a explicarte de forma profunda. Quédate hasta el final del vídeo porque es súper interesante y de máximo valor, como siempre, y vas a ver que es algo hiper perjudicial para la persona que es egoísta a todos los niveles, a nivel de relaciones personales, de salud y también de vibración en escasez, en miedo, que luego pues vamos a acabar atrayendo igual, en la misma frecuencia en la que estamos vibrando, es lo que nos devuelve el universo. Así que es muy importante desprendernos del egoísmo. Nadie, ni siquiera la persona que está siendo egoísta, quiere estar con una persona egoísta. Esto ya nos habla muy a las claras de la toxicidad de este veneno que en la cultura budista pues era uno de los 3 grandes venenos de los que tenía que desprenderse el ser humano. El egoísmo, el apego y la ignorancia son los 3 grandes venenos que hemos venido a sanar al mundo de la materia, según la cultura budista, como te digo, para salir de ese ciclo de reencarnación, es decir, para no tener que reencarnar más en la materia porque ya hemos purificado nuestro espíritu. Pues como te digo, nadie quiere estar con una persona egoísta, ni siquiera la persona que es egoísta quiere estar con una persona egoísta. Pues ¿por qué? Pues porque es súper perjudicial tanto para esa persona como para las que tiene a su alrededor. Sabemos que estamos emitiendo una frecuencia de vibración al universo y que cada ser humano atrae personas a su vida en base a la frecuencia que él está o ella está emitiendo. Por eso las personas egoístas se juntan y están con personas egoístas. No vas a ver una persona egoísta con otra que ya ha sanado su egoísmo o que se ha desprendido de la mayor parte de su egoísmo, está practicando la generosidad, la solidaridad, está pensando más en los demás, la empatía, la comprensión. Y se ha desprendido de parte importante del egoísmo. Siempre, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a chocar este tipo de personas, una persona egoísta con otra persona que no lo es, pues no van a poder estar juntas, por pura vibración se acaban separando, esa relación no puede funcionar y se acaban alejando. Pero la persona que es egoísta va a atraer a las personas con sus mismos, en este caso, no valores, porque no es un valor positivo ser egoísta, sino, bueno, pues con este rasgo, con este veneno que es el egoísmo. El egoísta todo lo hace por interés propio, esto creo que está súper claro, todo lo hace en su propio beneficio y nunca tiene en cuenta los intereses de los demás. Incluso a veces lleva a cabo acciones que sabe que pueden perjudicar o dañar a otras personas y no le importa porque se está beneficiando a él. Es algo súper tóxico para la humanidad, como estamos viendo, el hecho de ser egoísta. Muchas veces no son conscientes de su propio egoísmo, por eso hay personas que no son ni siquiera conscientes de que son grandes egoístas. ¿Qué podemos hacer? Pues poco. Al final el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Si la persona no ha despertado a esa conciencia, va a ser imposible que pueda sanarlo, que se dé cuenta, va a ser imposible. La ley del karma, que es la ley divina, funciona precisamente para ello. Cuando una persona comete actos egoístas sobre otra, acaba recibiendo, o de esa persona o de otras distintas, acaba recibiendo ese mismo daño, ese mismo dolor, esos mismos actos egoístas en ella misma, para precisamente que despierte, que se dé cuenta de que eso está mal, de que eso le hace mal y para que deje de hacerlo. Esa es la forma en la que funciona el karma, principalmente es para que aprendamos a sanar pues daño que nosotros hemos causado a otras personas. Hay que saber que el egoísmo es un mecanismo mental de supervivencia y protección, es decir, es un mecanismo de la mente. El egoísmo es un mecanismo que viene de la mente, no del alma, y trata de
protegernos, de pues mantenernos en esa supervivencia. Por eso se piensa en uno mismo y estamos continuamente con miedo, con desconfianza, buscando nuestro propio beneficio sin mirar al resto. El alma, sin duda, pues su objetivo es todo lo contrario. El alma ha venido aquí a servir, sabe que va a crecer, se va a purificar en amor, en conciencia, va a elevar su vibración hacia dimensiones espirituales superiores, aprovechando su vida en la materia, gracias a precisamente al servicio que haga aquí en este mundo, es decir, a lo solidario que sea, a la colaboración que pues lleve a cabo con el crecimiento colectivo de la humanidad, a la pacificación, a la cooperación con los demás. Ese es el trabajo de servicio que ha venido a hacer el alma, que es lo que en realidad somos. La mente es una herramienta que tiene que estar al servicio del alma, nunca puede dirigir nuestra vida a nuestra mente. Cuando ocurre así, pues acabamos en sufrimiento, en dolor, en una vida indeseada, en estancamiento, en paralización. Pero cuando el alma es quien está dirigiendo digamos, nuestra vida, y la mente se ha puesto al servicio del alma, ahí es donde empezamos a convertirnos en esos creadores de realidad de los que te hablaba al principio, que somos en potencia y que hemos venido a hacer a este mundo, a este plano de la materia. Desde pequeños nos educan ya para crear personas egoístas. ¿Por qué? Pues porque la propia educación, el propio sistema, es un sistema que nos educa en la competencia, en la comparación. Es un sistema que realmente no aporta un bien a la humanidad, porque, como te digo, desde pequeño ya estamos comparándonos, ya estamos en ese sistema social competitivo, en esa división que trata de hacer el propio sistema, pues para que entre nosotros nos dividamos, discutimos por partidos políticos, por todas las historias que ya conocemos, y al final pues nos convertimos o acabamos en el egoísmo de una forma mucho más fácil. Esa mentalidad que tiene también el ser humano, que viene de la mente, esa mentalidad de placer inmediato, de beneficio rápido, de mentalidad a corto plazo para obtener beneficios y puede ser sin ningún esfuerzo, pues hace también que las personas sean más egoístas. Por eso la mentalidad a largo plazo, por eso el emprender es algo que yo me he dado cuenta que al final crea una mente al servicio del alma y te pones a trabajar en esa contribución con una mentalidad a largo plazo, sin buscar el placer inmediato, sin querer dañar a nadie, sino todo lo contrario, ofrecer valor a las personas que llegan a ti. Por eso es tan importante, es un juego espiritual, el juego del emprendimiento en la vida, que nos despierta mucho más de lo que la gente cree en cuanto a la conciencia que hemos venido a despertar aquí. ¿Qué más? Antes de daros las claves para desprendernos del egoísmo, quiero seguir comentando varias cosas. Al final el egoísmo envenena nuestra propia conducta hacia los demás. Creamos, como te he dicho antes, malas relaciones. Es imposible una persona egoísta mantener una relación extraordinaria con su pareja sentimental, porque solamente está esperando recibir de esa persona, no va a la relación a dar, que es a lo que tenemos que ir. En cada área de nuestra vida tenemos que ir a dar, también en las relaciones, ahí vamos a dar también lo mejor de nosotros, y así es como recibimos, porque cuando damos amor, recibimos amor. Siempre es así, pero el ser humano es muy torpe, seguimos sin aprenderlo. Muchas veces sabemos, tenemos la teoría, pero en la práctica seguimos fallando. Así que ser egoísta va a destruir todas tus relaciones, ser egoísta te va a enfermar porque te va a causar estrés, porque vas a estar en el miedo, en la desconfianza, y al final vas a acabar en ese estrés negativo, que es la principal causa de muerte, ya lo sabemos, en el mundo, porque deriva de muchas consecuencias de enfermedades físicas, como todos conocemos. Así que todo es negativo en cuanto a la salud, en cuanto a las relaciones, en cuanto a la vibración de escasez, porque la persona egoísta está emitiendo una vibración de escasez al universo y va a recibir precisamente más escasez en su vida. Es imposible, una persona egoísta no puede atraer abundancia, es imposible, y si la atrae se va a ir rápido porque por pura vibración no se puede dar. Como os he dicho antes, el alma ha venido aquí a servir, a dar, no a recibir.
Hay muchas metáforas, parábolas en la Biblia. Por ejemplo, Jesús de Nazaret nos enseña esto lavando los pies a sus discípulos después de haber estado andando por el desierto, todos con los pies, pues bueno, agrietados, llenos de tierra. Lava los pies a sus discípulos para demostrar que lo que hemos venido a hacer aquí, para enseñar, mejor dicho, que lo que hemos venido a hacer aquí es servir a los demás. Incluso los discípulos le preguntan, ¿cuál de nosotros va a ser el primero? Y Jesús responde diciendo que el primero será el último de todos y el que sirva a todos. O sea que ya más claro el agua, lo que hemos venido es una enseñanza que, como siempre, todas las enseñanzas que os digo pues a nivel espiritual no están filtradas por la religión. Yo no soy religioso, no sigo ninguna religión, simplemente me voy a la enseñanza que pueda hacer más grande al ser humano. Es ese yo gano, tú ganas, yo quiero lo mejor para mí, también quiero lo mejor para ti. Esa es la verdadera espiritualidad, y ahí nos está diciendo, nos está guiando en el camino del servicio para tener una vida de felicidad, de paz interior, de realización personal. Y así ocurre en los negocios, así ocurre en las relaciones, y así es como tienen éxito las personas en todas las áreas más importantes. Todos somos iguales, esa es la ley número 1 de la humanidad, no hay mejores ni peores, hay que practicar la humildad, hay que practicar mucho la humildad. La humildad acepta, la persona que es humilde, si es egoísta o si comete un acto de egoísmo, va a aceptar la crítica sobre su egoísmo, no lo va a ver como una ofensa y le va a servir para darse cuenta. Por eso la humildad es tan importante, es un valor imprescindible en el crecimiento personal y espiritual del ser humano. Así que, bueno, se trata de entender ya, yo creo que queda muy claro qué es el egoísmo. Podemos dar varios apuntes más en cuanto a otras culturas. Por ejemplo, la cultura budista nos dice que el ser humano se ha aferrado al yo terrenal, al yo superficial, siente apego, por lo tanto siente miedo y está completamente identificado con su yo terrenal. Y lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer precisamente es desprendernos de ese yo superficial e irnos al yo real, que es el yo del alma, es la identidad del alma, la identidad divina. Por lo tanto hay que practicar el desapego. Y en cuanto a la ciencia, también podemos dar pinceladas, estudios formales de neurociencia nos dicen ya, que son estudios que se han hecho, y nos dicen que la persona cuando estaba sintiendo en esos estudios pues emociones, sentimientos de altruismo, de compasión, pues se estimulaba en su cerebro ese estado de felicidad, ese estado de placer. Se podía observar, se podía comprobar cómo a través de esos sentimientos, como te digo, altruismo, compasión, empatía, pues se estimula en el cerebro lo que es la felicidad, todo lo que la función de lo que ocurre en el cerebro cuando estamos felices. Se podía comprobar que practicando el altruismo se activaba esas partes del cerebro que se activan cuando un ser humano pues está feliz o está sintiendo placer. Es decir, el altruismo pues da placer al ser humano, esa es la realidad, y está demostrado también por la neurociencia. El amor, la gratitud, la empatía alarga la vida del ser humano que lo practica. Esto es un hecho, esto es ciencia, y esto no es ni siquiera ya espiritualidad, y el hecho de compartir provoca alegría en el ser humano, lo dice la neurociencia. Y ahora voy a explicaros, ya para terminar, 5 puntos claves para dejar de ser egoísta. Lo primero siempre es la conciencia, siempre cualquier sanación que queremos realizar de una emoción negativa es darnos cuenta. Si no, como ya te decía antes, si no te das cuenta es imposible sanarla. Así que es ser conscientes, aceptarlo, ser consciente y aceptarlo, y darte cuenta pues que esa emoción que estás sintiendo te está dañando, te está perjudicando, está rompiendo tus relaciones, está haciéndote sufrir, te está enfermando, te está creando estrés, te está creando escasez en tu vida, porque tú mismo estás creando escasez en tu vida a través de tu frecuencia vibratoria, y está dañándote tanto a ti como a los demás.
hay que darse cuenta de ello y así es como ese es el inicio de la sanación. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues cambiar la vibración. Ya sabemos que la vibración son los pensamientos, las emociones y las acciones. Hay que poner esfuerzo, hay que poner voluntad para salir de esa emoción, claro que sí, pero hay que darse cuenta que el ser humano cuando da, cuando ofrece, cuando ayuda, iba a decir cuando regala, esto también nos ocurre, cuando hacemos un regalo nos sentimos mejor incluso que cuando lo recibimos. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué estas emociones las sentimos los seres humanos? Pues porque el alma se alegra, el alma se siente feliz cuando el ser humano realiza los actos de servicio, de dar, de contribuir, de ayudar, de cooperar. Se siente feliz, el alma sonríe, por eso sentimos amor, sentimos realización personal, sentimos paz interior. A niveles de ciencia también podríamos hablar y podríamos ver cómo pues, sentimos una quietud, digamos que se relajan, digamos todo lo que es en cuanto a si hay la hipertensión, que por ejemplo sucede cuando estamos en el estrés negativo, pues volvemos con esos actos, también ocurre con la gratitud, con el perdón, todos esos actos que elevan la vibración del ser humano, pues el hecho de ofrecer, de dar, de ser altruista, de ser solidario, hace que pues nuestro corazón pues bombee de una forma más regular. Esto está demostrado también, son estudios científicos y pues estemos en un equilibrio, en una armonía mucho mejor a nivel también físico, a nivel químico. Esto es un hecho y sucede. ¿Por qué sucede todo eso? Porque nos ponemos en equilibrio, en sincronía, nos ponemos en armonía con el propio universo. La ley del amor es la ley más importante, es la ley de la creación y cuando nosotros estamos realizando actos de amor, estamos vibrando en esa ley, estamos vibrando en amor y por lo tanto vamos a sentir la felicidad y vamos a sentir todos los beneficios a nivel físico, mental y espiritual. Tenemos que practicar la empatía, es decir, ponernos en la piel del otro. Esto es muy importante, hay que practicarlo más a menudo, así es como nos desprendemos del egoísmo. Cuando nos ponemos en la piel de la otra persona, en sus circunstancias, en lo que le pueda estar ocurriendo, en por qué reacciona de esa manera, hay que practicar más la empatía, eso también nos va a ayudar a liberarnos del egoísmo. Hay que aprender a escuchar, esto también es muy importante, la mayoría de la gente está oyendo pero no está escuchando de verdad a las otras personas. Hay que aprender a abrir el corazón a los demás, a escuchar de verdad, a parar nuestro ego, a que esa persona se exprese y que podamos hablar de corazón a corazón. La escucha es súper importante, el aprender a escuchar de verdad a los seres humanos es súper importante para desprendernos del egoísmo. Y luego pues hay que entender que, como te he dicho antes, venimos de una educación social insana, competitiva, que nos ha llevado al egoísmo en muchas ocasiones. Hay que empezar a salir de todos esos paradigmas y a empezar a crear nuestro propio paradigma, que es un paradigma, pues como te he contado en este vídeo, más espiritual, más de dar, más de contribuir, y eso pues te va a dar a ti salud, paz interior, felicidad y al entorno, por supuesto, al entorno de seres queridos, de personas que tienes a tu alrededor, así que todos son beneficios. Y esto era lo que quería contaros sobre el egoísmo hoy en este entrenamiento, en este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya aportado, que os haya inspirado, y si toda esta enseñanza resuena con tu corazón y quieres tenerla en forma de libro ordenada en tu casa, pues te recomiendo, te invito a leer mi libro Eres Alfa y Omega, el tomo 1, recuerda que es el tomo 1 de una trilogía y este es el inicio. Aquí puedes empezar a practicar toda la enseñanza que os ofrezco a diario. Si quieres entrenarte conmigo también a través de mi mentoría privada, os dejo debajo del vídeo, debajo del podcast, un enlace para que vayáis a comprobar toda la información en qué consiste ese entrenamiento intensivo. Os dejo debajo del vídeo un enlace y nos podemos entrenar ya de forma privada, personalizada, a través de videollamadas, estés donde estés, en cualquier parte del mundo. Trabajamos mi programa intensivo en ese cambio de creencias, cambio de paradigma y trabajo en la gestión mental, emocional, para que tu vida pues, sea lo que siempre has deseado. Nada más, nos volvemos a ver mañana mismo. Yo sigo trabajando, sigo perfeccionándome y sigo preparando nuevas enseñanzas, nuevos vídeos para tratar de ayudarte lo mejor que pueda. Fuerte abrazo y hasta la próxima.